solamente lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia. Él consulta a los sabios. ¿Y qué pasó? Se desencaminaron, se embarcaron. Esto está actuando ahora. Usted va a los montes de Cuba y los cristianos no creen en la Biblia. ¿Quiénes son los que creen en la religión? Los estudiosos, los que han ido a la universidad, los que han ido a los colegios. Y que cuando leen la Biblia, lo fuerzan para poner de acuerdo con lo que aprendieron en la universidad. Y los campesinos con sus pies en el fango, creen en la creación a pie juntillo. Entonces, han sido engañadores, han sido embusteros que han cundido una mentira para luchar contra la fe. Ahora, esta es una lección a nosotros. Es una lección a nosotros. La Biblia siempre tiene razón. Y aunque la Biblia no es escrito como un libro científico, todo lo que dice es científicamente correcto. Porque el autor de la creación es el autor de la revelación. Y como el autor de la creación es el autor de la revelación, no se puede recibir ningún conocimiento nacido de la creación que entra en contradicción con el conocimiento plasmado en la revelación. No puede haber ninguna contradicción. Las aparentes contradicciones se deben al estado de nuestro conocimiento. Siempre cuando llegamos a desarrollar más nuestro conocimiento, desaparece de la teología. Decimos que nos pasamos, dijimos que nos pasamos en la revelación divina y los hechos ¿qué? Verídicos comprobados de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia está constituida de hechos verídicos y especulaciones. Y aunque ellos digan que no, pero es inevitable que sea así. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es la ciencia? La investigación y sistematización de lo desconocido. ¿De qué manera usted va a investigar lo desconocido? Partiendo de lo conocido. Bueno, usted tiene que partir de lo conocido, pero usted tiene que especular en base a lo conocido para poder llegar a lo desconocido. Ahora, esa especulación, usted puede llamarlo hipótesis. ¿Pero qué cosa es hipótesis? Un hipótesis es un nombre científico para especulación. Algo que puede ser o no. Es algo que puede ser o no. Efectivamente, que es lo que es una especulación. Entonces, el cristiano nunca, hasta el momento, la evolución no es un hecho científico. La evolución, tú sabes, hasta el día de hoy se llama teoría de la evolución. ¿Por qué se llama así? Porque es una especulación, es una hipótesis. Es una hipótesis que se está investigando. Y ahí usted ve la deshonestidad, usted ve la patraña mundial que ellos imponen a la humanidad una especulación científica que no se atreven a llamar otra cosa que no sea teoría de la evolución.
y lo imponen a la humanidad. Incluso lo han impuesto con documentos falsos. Porque todas esas páginas que en la escuela leemos, donde vemos que estos animales, esqueletos, en su orden de evolución, y después se descubrió que muchos de esos eran fraudulentos. En rigor de la verdad, ese fraude no fue colectivo, sino son individuos que cometieron esos fraudes. Pero si usted es tan riguroso para establecer positivistamente los hechos, como es usted con tanta rapidez y sin todas las comprobaciones posibles, uno tras otro, se pudo envolver unos trabajos fraudulentos. El positivismo fracasó en garantizar la objetividad de la verdad científica. Entonces, quiere decir que la especulación es completamente la única persona que no tiene que especular es un ser omnisciente. ¿Nosotros somos seres omniscientes? No lo somos. Y por tanto, la especulación es completamente inseparable del quehacer del pensamiento humano. Nadie lo puede evitar. Porque para moverse hacia lo desconocido, el primer paso es especular. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo, que hay que someter esa especulación a comprobación para que sea ciencia. ¿Verdad? Eso sí. Pero ahí es donde están los principios que nosotros en la teología tenemos que establecer. No estar en contra de la ciencia, pero o no querer hacer uso de los datos científicos, pero establecer que una diferenciación entre especulación científica y hechos científicos. Pero solamente son utilizables en la teología, no especulaciones científicas, sino datos válidos, comprobatorios de la ciencia, no sus teorías, no sus especulaciones. Ahora, el segundo capítulo. ¿A qué hora es el receso? No todos los tres. Usted me perdona, pero usted me perdona la palabra, soy un poco tramposo. Oígame, yo creyendo que ese hombre es mi amigo. No, ya pasó hace rato, por eso le dije, usted sí me pregunta después. Óigame, me marcó mi amigo. Oiga, ¿está bien? Entonces, no, las 2:15. ¿Ya? ¿Y la qué? Las 2:15 es el padre para la fuerza. Todavía faltan 40 minutos. Faltan 40 minutos. Okay. Es que la hora también nos está llevando a apurar. Ese cambio de hora también nos tiene. Cambio ese está. Ok. Segundo punto. El origen de la creación. La creación es una realidad temporal y por lo tanto tuvo origen. Es decir, todo lo que es temporal tiene origen. ¿Están de acuerdo con eso? Todo lo que es temporal tiene origen. Esto es, déjeme decirle, este es un principio importantísimo en filosofía. ¿Verdad? Porque para comprobar que no hay Dios, hay que comprobar que el mundo material es eterno.
si el mundo material es temporal, el mundo material tuvo origen. Entonces, eso es la razón por la cual, a pesar de que la doctrina del Big Bang existió desde que yo tenía unos 16 o 18 años, que yo lo leí en ese tiempo, y todavía tengo en mi oficina, está ahí en mi oficina, me lo trajo conmigo. Ese libro es comprobatorio de el tiempo que existe la doctrina del Big Bang. Tal parece que los autores de esa teoría eran cristianos. A pesar de que la teoría no lo elaboraron en una forma teológica, sino en una forma científica, porque eran científicos, pero utilizaron en el título, que es el único punto donde aparece su fe en el título, y yo creo que lo hicieron de una manera premeditada. El título del libro es La creación del universo. Y fue escrito por dos individuos que colaboraron en el desarrollo de esa tesis: Alfred North Whitehead y Jorge Gamow. Ahora, estamos en el 2007. El 2007. Trata de computar los años que han pasado debajo del puente, las aguas que han pasado debajo del puente desde ese tiempo hasta ahora. ¿Por qué es tan reciente la aceptación de esa tierra? Si desde mis ojos estaba en el nivel de mi rodilla, esa teoría dice, ¿por qué ahora que lo están aceptando? Porque todas las demás teorías fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque eran que cosas especulaciones. Y el avance de la ciencia después de la vida. Quedó uno solo sin desmantelar. La teoría del Big Bang. Hubieron refunfuñados que abrazar. ¿Por qué motivo se vieron obligados, refunfuñándose, a abrazar esa teoría? Por la sencilla razón, ya que era la única teoría que podía explicar todos los distintos aspectos de los problemas que el estado del conocimiento de la ciencia presentaba a la ciencia. Entonces, era la teoría que más problemas resolvía, explicaba. ¿Por qué refunfuñaba? ¿Por qué no aceptaba refunfuñando? Porque la teoría establece inconfundiblemente a la materia como una entidad temporal. Lo que es temporal, ¿qué? Tuvo principios. Entonces, la razón por la cual lucharon durante todos estos años para no tener que aceptar esa teoría es porque es una prueba científica de que la materia no es eterna. Digieren eso, porque todavía están ahora en sus patrañas, en sus deshonestidades, porque a pesar de que han tenido que aceptar una ciencia, una posición científica que es comprobatoria de la temporalidad del orden material,
sin embargo, están tratando de convencer al mundo que no es así. Están tratando de convencer al mundo que el orden material es eterna y que no necesariamente significa que el orden material es temporal. Y precisamente para salir de esa toledera es la razón por la cual se creó la teoría de las cuerdas, para caer ahora, porque le está pasando a los científicos ahora, como le pasó a aquel pastor liberal, que tratando de desmantelar la teoría del curso del Mar Rojo, él dice, oye mis hermanos, o sea, las personas no muy estudiosas dan un carácter sobrenatural a ese cruce, pero ese cruce no hay que recurrir al milagro para explicarlo, porque sucede que en estos tiempos, en cierta parte del año, hay una parte del mar donde el agua desciende a un nivel muy bajito, y entonces en ese tiempo también hay vientos muy fuertes que soplan y hacen como que se pone más bajito todavía, y entonces una persona puede cruzar por ahí y el agua nada más llega a los tubillos. Entonces un viejo que estaba escuchando, y por ser Dios sabe más de 4 cosas, se puso de pie y dice, muy ahora podrá usted explicarnos cómo la suerte de Faraón se pudo ahogar en hace falta un milagro para ahogar la suerte de Faraón en tan poca agua. Así que ellos trataron de desaparecer el milagro. Crearon la situación que hacía falta otro milagro. Entonces, resulta que ahora los científicos embusteros, tratando de desaparecer el hecho de que la teoría del Big Bang establece al orden material como un orden temporal que tuvo origen, ahora están tratando de resolver el problema inventando la teoría de las cuerdas, donde ellos presentan la energía en una forma donde en cierto estado que llaman singularidad se puede hacer lo que llaman un túnel, donde la energía aparece en otra dimensión haciendo otro mundo, y en otra dimensión por medio de la singularidad del túnel otro mundo, y entonces yo he leído de 11 mundos, de 7 mundos, de 20 5 mundos, distintos teóricos. Pero lo más interesante de toda esa teoría es que ellos plantean que estos mundos no tienen necesariamente que ser materiales. Esos mundos cada uno de esos mundos puede tener su característica propia, y que ellos pueden llegar a tener formas de interacción y de desenvolvimiento desconocidos en este mundo material en que vivimos. Entonces, ¿para qué luchar contra la existencia del cielo de los cristianos? Que los cristianos nada más que creen en 2 mundos, uno material y otro espiritual. Y tú ahora vas a inventar una teoría en la cual puede existir 11 mundos, 22 mundos. ¿Con qué derecho ahora tú puedes reírse de los cristianos o luchar contra el cielo de los cristianos? O el mundo espiritual, digamos. Lo que es decir, tratando de resolver un problema, crear otro mayor para ellos.
Es mucho más sencillo creer en el mundo espiritual de los cristianos. Entonces, esto es la situación. Ahora, nosotros nunca hemos creído que el mundo es eterno, que el mundo material es eterno. Porque usted o tiene que creer en la creación, o tiene que creer que el mundo material es eterno. Pero no se puede creer, no se puede creer en la evolución y al mismo tiempo creer en la creación. Y no se puede creer en la evolución y al mismo tiempo creer que la materia es eterna. Ahora, si hubo creación, la materia no es eterna. Eso ha sido la posición de la teología cristiana desde el principio. Y aun cuando el mundo entero estaba yéndose por la postura de la evolución, los teístas siempre mantenían su doctrina y su fe en la creación. Y ahora la propia ciencia ha desbaratado la teoría de que la materia es eterna y ha establecido una teoría que es una prueba científica que la materia no es eterna, que la materia es temporal. Ahora, ustedes recuerdan que en la clase de la filosofía yo les había explicado que la propia ciencia había llegado a la conclusión de que no se puede empezar con la nada. Y que si lo primero fuera nada, pues no podía nada llegar a existir. Porque la nada no puede convertirse en causa de algo. Tampoco se puede empezar con un ser temporal, porque si se empieza con un ser temporal, habría que derivar a ese ser temporal de la nada. Y por tanto, la propia ciencia llegó al criterio de que hay que empezar con un ser eterno. Esa es la ciencia. Entonces, anteriormente que la ciencia llegue a ese criterio, se ridiculizaba la posición de la iglesia de creer en un ser eterno. Todo el mundo dice, un ser eterno. ¿Y quién hizo el ser eterno? Ya después que la ciencia llegó a ese criterio, nadie lucha contra el ser eterno. Todo el mundo cree en el ser eterno. Porque científicamente es imposible dar cuenta del mundo empezando de la nada o empezando de un ser temporal. Entonces, científicamente, iba a ser respetable creer en el ser eterno. La única cosa es que la discusión se desplazó del punto de que si el ser eterno existe o si no existe, al punto de que si el eterno es una persona o si es una cosa. Y los creyentes dicen que el ser eterno era una persona. Y los ateos decían que el ser eterno, es decir, los naturalistas, decían que el ser eterno era la materia. Entonces, durante muchos siglos, esta discusión, los creyentes dicen que el ser eterno es Dios. Y los materialistas dicen que el ser eterno es la materia. Ahora, la propia ciencia elimina la materia como ser eterno. Entonces, ¿quién queda? Entonces, encontramos que la creación es una realidad temporal y por lo tanto tuvo origen. Alguien lee en Mateo 24, 22 al 30. Manifiesta el carácter transitorio y temporal del mundo material.
En B dice, Dios preexiste la creación. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes que hubiera día, yo era. ¿A qué es debido el día? ¿Ah? El día es debido a qué? Al movimiento planetario, ¿no es? El día es debido al movimiento. Así que, si Dios existía antes de que existiera el día, quiere decir que existió antes de que existieran los planetas. Entonces, Dios dice, yo Jehová, antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, quien lo estorbará. Ahora, en Salmo 90, versículo 2, ahí faltó el libro, faltó la mención del libro, así que ponga ahí Salmo. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya, ¿eh? Así que antes de que existieran los planetas, antes de que existieran los mundos, ¿verdad? Y se formara el mundo, Dios existió. Así que el mundo material es un mundo temporal que empezó a existir y un día dejará de existir. Entonces, en el otro punto, Dios es el origen de la creación. Génesis 1. Uno al 31. Eso no lo vamos a leer porque el que no lo sabe de memoria le vamos a... No debe estar en esa clase. Pero déjame ver si no lo sé de memoria. No es tacto. En protección propia. Todos ustedes saben que allí está el relato de la creación, que todo cristiano lo sabe muy bien. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 3 y el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, el arquitecto, como dicen los masones, el gran arquitecto del universo, ¿verdad? El mundo fue hecho por Dios. Así que primero Dios existió y después el mundo comenzó a existir. Vamos nosotros a añadir dos textos más que no están ahí, pero que siento la inspiración de leerlo antes de dar el tema. Los dos se encuentran en Hebreo. Uno está en el capítulo 1 y el otro está en el capítulo 2.
En el capítulo 1 dice, en el versículo 2, dice, en esos postreros días, vamos a leer el versículo 1 y 2, y después 10 al 12, 1 y 2, después 10 al 12. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, mas tú permaneces, y todo ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aleluya. Así que estos versos nos muestra el carácter temporal del mundo material y a Dios como un ser permanente cuyos años no acabará, un Dios eterno que es el origen del orden temporal, que preexiste el orden temporal. Y en Hebreos 11 dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Cuándo el mundo llegó a saber que el mundo estaba hecho de cosas invisibles? No hace mucho. No hace mucho. Entonces, sin embargo, en la Biblia, escrito miles de años, dice que el mundo visible está hecho de lo invisible. Y también dice, está constituido. La palabra constituir significa integrar una diversidad en un orden sistémico. Eso es constituir. Entonces se presenta a Dios constituyendo a una creación de elementos diversos y los pone en una relación integrada según leyes para constituir el universo. Cuando dice que está constituido según sus palabras, no quiere decir que él dio una palabra mágica, ¡pum!, el universo abrió. Quiere decir que su palabra señaló cómo él quería que el universo existiera. ¿Qué tipo de universo? Su diseño, su característica, su finalidad y todo. Es decir, en la palabra la palabra es la plasmación de los planos, es decir, los planos, de todas las características y todas las precisaciones en la palabra está dicha lo que Dios quería. Efectivamente. Todo lo que Dios quería, cómo lo quería. Y no es que es una palabra mágica. Entonces, Dios dijo en su palabra todo lo que Él quería. Y el Espíritu, guiado por lo que Dios planteó, ejecutó lo que Dios había planteado en su palabra. Entonces,
no es una palabra mágica, sino que es una acción del Espíritu de acuerdo con las indicaciones de la palabra. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que en conformidad con todas las estipulaciones e indicaciones de la palabra, todo fue constituido o puesto en relación, estructurado, interactivo y creativo para constituir el universo en que vivimos, pero como algo transitorio. Entonces, si yo pidiera en un examen una exposición del versículo 3 de Hebreos 11, ustedes podrían hacer una exposición del versículo 3 del Hebreos 11. La palabra que usted tendría que explicar teológicamente, la palabra constituir, la palabra universo, el concepto de constituir por la palabra y el concepto de que todo está constituido de elementos invisibles. Esos son los 4 conceptos que usted tendría que explicar en una exposición del versículo 3 de Hebreos 11. ¿Y qué tiene que ver la fe con todos esos 4 elementos? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Para hacer una exposición de ese versículo, tiene que explicar lo que tiene que ver la fe con los 4 conceptos fundamentales de ese versículo. ¿Qué tiene que ver la fe con el concepto de constituir el universo, constituir la realidad objetiva? ¿Qué tiene que ver la fe con el concepto de universo? ¿Qué tiene que ver la fe con el concepto de crear conforme a la palabra? ¿Y qué tiene que ver la fe con el concepto de que todo lo creado está constituido de elementos invisibles? Entonces, si en un examen sale la pregunta, la tarea, haga una exposición de Hebreos 11:3. Estos 4 elementos de ese versículo en su relación con la fe es lo que usted tiene que explorar. Entonces, pasamos a la capítulo 3. La creación como un texto objetivo. ¿Qué cosa es un texto?
¿Qué cosa es un texto? Bueno, no vayan ustedes a creer que un texto es solamente un papel con un mensaje plasmado en él. ¿Qué dice aquí? Léeme, por favor, lo que dice acerca de un texto. Es un conjunto de caracteres que contiene información. Es un conjunto de caracteres que contiene información inteligible. Entonces, todo conjunto de caracteres que contiene información inteligible es un texto. Entonces, podemos ir incluso a otro concepto. Podemos decir, toda obra creada es un texto. Podemos decir, toda obra creada es un texto. ¿Por qué? Crear es integrar una diversidad conforme a un diseño de la manera conveniente para habilitar el conjunto para la viabilización de un propósito. ¿Quién no ha entendido esa definición? ¿Alguien lee esa definición, por favor? Integrar una diversidad conforme a un diseño para habilitar un conjunto para viabilización de un propósito. De la manera conveniente. Si el propósito es hacer un banco, entonces yo tengo que integrar los distintos elementos de acuerdo con un diseño específico, ¿verdad? Para que pueda servir. Tiene que integrarlo en el diseño, porque la integración tiene que tener una forma específica para servir para lo que se quiere usar. Porque si tiene otra forma, no sirve para ese propósito. Todo propósito exige integrar la cosa en una forma determinada que lo habilita para ese propósito. Por eso la razón es que a la hora de estudiar ontología en ciencia, no estamos estudiando la existencia del ser, sino cómo existe el ser. Porque todo ser que existe de una forma determinada. Y la forma determinada que existe lo habilita para cumplir un propósito. Entonces, crear. Nadie crea algo sin tener en mente algo. Un propósito. Todo el que crea algo tiene en mente un propósito y pone a los elementos en una relación integrada en una forma específica que lo habilita para cumplir ese propósito.
sea banco, sea piano, sea un ser humano, sea un pájaro, todo lo creado es un conjunto, una diversidad integrado en una forma específica conforme a un diseño que lo habilita para cumplir un propósito. Entonces, esa es la razón por la cual es un texto. Porque para poner en relación a una diversidad en una forma que exige el propósito por el cual usted lo está creando, eso es lo que hace inteligible el conjunto. ¿Ya? Si todas las cosas, si esa diversidad existe sin estructura y sin diseño, no es inteligible. Y por tanto no es un texto, no dice nada. Usted va a un vertedero donde todas las cosas son tiradas ahí al azar. No hay nada inteligible ahí. No dice nada. La relación entre esas cosas son relaciones casuales, fortuitas. No obedece a ningún diseño, no obedece a ninguna estructura, no obedece a ninguna funcionalidad, no obedece a ninguna finalidad y por tanto no es un texto. ¿Por qué un mecánico ve un automóvil por primera vez, un nuevo tipo de automóvil, por primera vez, y lo puede desmontar y volver a montar? Porque es un texto. Es un texto. Él puede leer el texto, él puede entender la relación de una con la otra. Este va aquí, este otro va aquí, este funciona así, y esto se lo pone cabeza abajo, no va a poder funcionar en relación con eso otro ahí arriba, y tanto tiene que poner cabeza arriba, porque todo es un texto, es inteligible. Todo lo que es, toda obra creada es un texto. Entonces, la creación en su totalidad es un texto. Por eso existe la ciencia. Porque la ciencia, los hombres se han hecho sabios estudiando ¿qué? El texto. Entonces, un texto es un conjunto de caracteres que contiene información inteligible. La palabra inteligible quiere decir que usted puede descodificar la información, que la información está codificada en esos caracteres que están delante de ti, y el entendimiento puede extraer de esos caracteres su información. Entonces, algo es inteligible cuando la inteligencia puede extraer de ello información. ¿Ustedes quieren decir algo? Un mundo de caracteres ahí. Un mundo de caracteres. Cualquier cosa, cualquier colectividad es un conjunto. Y cada uno es un carácter. Algo que puede ser objeto de la visión es un carácter. Entonces, cualquier detalle, cualquier objeto, cualquier cosa es un carácter. Entonces, los caracteres es el conjunto de todos los detalles, de todas las particularidades. Todas las particularidades son caracteres que pueden convertirse en un objeto de observación. Y
la forma en que existe ese carácter, la forma en que se relaciona con los demás, la forma en que interactúa, su configuración, su interacción, su funcionalidad, todos dicen algo. Todo tiene significado. Y por eso es que es inteligible. Por eso es que se pueden desarrollar teorías y se pueden desarrollar conocimientos a partir de ello. Quiere decir que toda obra creada lleva plasmada información. ¿Por qué? Porque esa obra creada es una obra de inteligencia. Y otra inteligencia puede descodificar la información y llegar a extraer el conocimiento que ella contiene. Por eso es que la ciencia avanza estudiando la naturaleza. Porque la naturaleza es un texto. Tiene la información que el intelecto de los seres humanos extrae por medio del estudio. Entonces, un texto es un conjunto de caracteres que contiene información inteligible. La creación contiene información inteligible. Alguien lee, por favor, Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora, estudia bien este pasaje. Este pasaje es un pasaje muy peculiar. ¿Verdad? Es un pasaje muy peculiar. Está diciendo que la naturaleza habla. Dice que emite palabras. Salió su voz. ¿A qué se está refiriendo? No está hablando de sonidos, pero está diciendo que plasmada en la naturaleza está un mensaje. Efectivamente, nada más terminarla, hay un mensaje que usted puede captar el mensaje que ella le está diciendo. Él se está presentando la creación como un texto inteligible que una persona que se detiene a realmente prestar atención a ese texto va a captar un mensaje que glorifique a Dios, que le va a hablar de Dios, que le va a revelar la sabiduría que Dios plasmó en ese texto y le va a hacer sabio. Entonces dice, los cielos cuentan. ¿Qué cosa es contar algo? Comunicar, ¿verdad? Contar algo es comunicar alguna información, ¿verdad? Así que dice, los cielos comunican información, ¿verdad? Los cielos cuentan, los cielos cuentan la gloria de Dios. El primer anuncia, no con palabras audibles, pero comunicando información nos anuncia cosas. Anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra a otro día. Pero no está hablando de palabras articuladas por las cuerdas vocales. Está hablando de los mensajes que cada día presentan los seres humanos si ellos solamente se detienen a captar ese mensaje que ese día contiene para ellos. Toda la experiencia, su interacción con la realidad objetiva le va a hablar, le va a hablar y le va a enseñar y le va a decir cosas importantes que él podrá hacerse sabio
si él escucha lo que esta realidad objetiva tiene que enseñarle. Entonces dice, un día emite palabra a otra, otra noche declara sabiduría. Entonces no hay lenguaje ni palabra, ni es oída por voz. Así que no tenemos, pero tenemos. Es lo que está diciendo. No tenemos, pero tenemos. Lo que no tenemos, tenemos. Porque ¿qué dice aquí? No hay lenguaje, ni palabra, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz. Así que no tenemos, pero habla. El texto de la realidad objetiva está tan cargada de significado, que si usted se detiene y analiza con corazón abierto, te va a hablar y te va a enseñar y tú vas a elaborar sabiduría por las cosas inteligibles que él te va a comunicar. Entonces dice, no hay lenguaje ni palabra, ni oído su voz, por toda la tierra salió hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que lo que está diciendo este pasaje es que la creación divina es un texto que cuando la conciencia humana interactúa con ese texto le comunica sabiduría, le comunica conocimiento. Y no solamente conocimiento científico, sino también conocimiento teológico. Porque esos conocimientos glorifican aquí a Dios. Esa verdad plasmada en este pasaje está muy reflejado en lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo describe cómo el hombre ante ese texto, reprime la verdad que le quiere llegar a él. Él reprime esa verdad y hace resistencia a que esa verdad llegue a él. Y Pablo dice que el hombre detiene arbitrariamente la verdad que está en ese texto y que puede llegar a alumbrarlo, pero él detiene injustamente, arbitrariamente esa verdad y no lo permite desarrollarse en su conciencia. Escucha la palabra de Pablo aquí en Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de la cosa hecha, de modo que no tiene excusa. Así que Pablo está diciendo que la creación es un texto cargado de información que los hombres, siendo inteligentes, son capaces
de captar ese mensaje y hacerse instruidos, hacerse sabios y llegar a comprender que hay un creador y que ese creador está relacionado con su creador, su creación, y que ellos se deben a un Dios. No hace falta revelación divina, no hace falta teología, que el mismo texto de verdad objetivo es suficiente para cualquier ser humano que no es rebelde y que no está luchando para frenar la verdad para que no se desarrolle en su conciencia, que el ser humano de una forma espontánea y natural puede llegar a tener suficientemente conocimiento para sentir la fe en Dios y sentir su obligación moral delante de Dios. Pastor, yo pienso que la instrucción se le da mucha importancia. La instrucción y la convicción del niño en Dios desde pequeño es excesivamente importante. Sí, cómo no. Porque es que, mire, yo lo digo así sinceramente, en el caso de mi persona, yo no puedo decir que yo pudiera saber de la existencia de Dios. El pecado no solamente es un pecado individual, es un pecado colectivo. El pecado es un proceso de mortandad operándose en la sociedad humana. Es un proceso de mortandad en la cual participamos todos. ¿Entiendes? Entonces, al igual que un error del chofer arrastra a todo el que está en la guagua a la muerte,